Sí, señor presidente, dos o tres reflexiones que me parecen importantes. Es decir, el régimen político argentino tiene un elemento que en la tradición teórica en la que me inscribo llamamos bonapartista, donde el presidente está dotado de una capacidad de funciones que lo asemejan, como decía el propio Alberdi cuando se sanciona la Constitución del 53, a una suerte de monarca sin corona. Entonces, nosotros fuertemente cuestionamos esos atributos de monarca sin corona que tiene hoy el Poder Ejecutivo. En la reforma del 94 se mantuvieron esos atributos, aunque los atenúan en algunos elementos, pero en otros, supuestamente con la idea de limitar la capacidad de gobernar a decreto limpio, le otorgaron, sin embargo, la facultad de la interpretación de cómo hacer esto y la reglamentación fue una reglamentación increíble, ¿no? La que hoy hay, la ley hoy que regula los DNU. La ley que formuló Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, que hace más fácil la aprobación de un decreto supuestamente de necesidad y urgencia en lugar de una ley. A ese panorama genérico tenemos en este último periodo un agravante, que es un gobierno que ha hecho no el uso y abuso de un DNU, sino, como se ha dicho, una suerte de reforma constitucional de hecho con un DNU a todas luces inconstitucional, como es el DNU 70-2023, pero que sin embargo raramente está en vigencia. Ni bien salió el DNU 70-2023, hicimos una reunión donde vinieron constitucionalistas de muy diversas tradiciones, pero donde había sin embargo una posición muy firme y común respecto de la absoluta inconstitucionalidad del DNU 70-2023. Y sin embargo, pese a esto, y pese a tener media sanción de rechazo en el Senado, ese DNU sigue. Y yo creo que esto es importante políticamente porque ahí se mide el grado de oposición o no a lo que hoy está pasando en la Argentina. Es decir, el hecho de negarse a integrarlo en los temarios, el tratamiento y posible nulidad de ese DNU, en vistas de determinadas consideraciones, es simplemente, para algunos que ahora parece que han empezado a votar opositor, ir a un mileísmo de buenos modales o cambiando la forma, o mileísmo sin Milei. Porque verdaderamente hay un aspecto que es clave en todo el andamiaje que ha constituido el gobierno, que es ese DNU, y que creo que tiene que ser tratado inmediatamente y anularlo. Entre otras cuestiones, permitiría darle un aumento de 100.000 pesos a jubilados y jubiladas, porque se retrotraería la fórmula actual por la anterior y eso implicaría 100.000 pesos más para jubilados y jubiladas, ¿no? Entonces, ¿de qué vale llorar frente a las cámaras la situación de los jubilados y jubiladas si el único instrumento que tenemos ahora, porque se sostuvo el veto presidencial en esta materia, no hay en este año legislativo otra vía? Silencio, por sí, favor. habría hipotéticamente decretos gubernamentales, etcétera, etcétera, pero no hay una vía legislativa. Sí tenemos la posibilidad de eso. Y además, el otro aspecto nodal, u otro de los aspectos nodales, digo, de regulación de precios de medicamentos que se fueron por las nubes, tantas anulaciones de leyes, así como nada, por ese DNU, entre ellas la ley de alquileres, que todos decían, argumentaban en ese momento, para decir que estaban de acuerdo y que no se podía liquidar, que la oferta mayor al no haber la ley, iba a haber mayor oferta de inmuebles en alquiler y eso iba a provocar un desmoronamiento de los precios de los alquileres. La realidad ya está, podíamos especular, hoy están 40% arriba los precios de los alquileres de lo que estaban, o más. Entonces, no hay motivo, digo, ya el motivo que arguían, que supuestamente iba a ser para el bienestar de la gente, para el que tenía que alquilar, es al revés. Sin ley de alquileres, los alquileres son más caros, hay más oferta, pero todo más caro. Se vuelve más imposible o más difícil
alquilar para una familia o para quien quiera hacerlo. Entonces, insisto que creo que esta discusión, obviamente, la regulación actual... Perdón, diputado López, ¿puede bajar la voz para hablar? Gracias. La discusión actual sobre la continuidad de esto es verdaderamente, a mi entender, inconstitucional la ley que está rigiendo actualmente los DNU. Obvio que lo actual permite mantenerse con un régimen de DNU veto, DNU veto, DNU veto, o sea, transformando efectivamente al Congreso en prácticamente la nada. Y bueno, y creo necesario obviamente el tratamiento de esto, independientemente que nuestra posición es estar en contra absolutamente de la figura de los decretos de necesidad y urgencia, donde además hay un agravante más que no quiero dejar de mencionar, que es que pese a que la propia Corte limitó la posibilidad de los alcances, acá se usan como si nada, ¿no? Y agrego no solo la negativa al DNU 70-2023, sino también a los que le dieron facultades delegadas a este gobierno y todavía no se han autocriticado ante la población de eso que han hecho, ¿no? Mínimo decir, che, fue un desastre lo que hicimos. Bueno, háganse cargo. Pues le dieron facultades delegadas a este gobierno que hizo desastres con la facultad delegada. Algunas las hemos en parte arreglado volviendo atrás de esos decretos delegados, pero otras se sostienen. Y no me olvido también que acá dijeron que un DNU, que la facultad de DNU no se le niega a nadie, ¿no? Decían un vaso de agua, un DNU, facultad delegada. Bueno, hacerse responsables de los que hicieron eso. Pues se la dieron a Milei, no es nadie o alguien, se la dieron a un gobierno que ya sabíamos lo que era, ¿no? No había que investigar mucho, ¿no? No había que esperar mucho. Pero bueno, a algunos les gustaba este plan del poder económico, de atacar derechos laborales, de liquidar conquistas de los trabajadores, de darle poder a Sturzenegger para hacer lo que se le cante, para liquidar el INTI, para liquidar el INTA, para liquidar la CNRT, para liquidar Vialidad Nacional, que para lo que lo usó Sturzenegger, ¿no? Hacer un desastre atrás de otro, atacar las condiciones de vida del pueblo trabajador o necesidades sociales impostergables, insisto, como la mínima existencia de Vialidad Nacional o el control para que, los micros no tengan problemas cuando uno se va a tomar un micro para ir a otra localidad. Mínimas cosas, ¿no? Elementales, que según esto con un seguro alcanza, claro, si después el micro choca, hace un desastre y mueren 30 o 40 personas y dice, bueno, pero tenés seguro. Esa es la mentalidad, esa es a donde apunta el ministro de Desregulación, ¿eh? Uno de los funcionarios más siniestros dentro de un gabinete siniestro. Dos cosas más y termino con esto. Estamos ante un hecho de enorme gravedad institucional en este momento. No es por lo institucional lo que me preocupa, sino el contenido de lo que ocurre, que es el desconocimiento del Poder Ejecutivo para la aplicación de una ley, ¿no? Y hago brevemente el raconto de cómo fue esto. Mes de febrero, si no me equivoco, se presenta el proyecto de emergencia en discapacidad, se empieza a tratar. Dictamen positivo en la Cámara de Diputados, se trata en la Cámara de Diputados, se aprueba la ley con una amplia mayoría superior a los 2/3, va al Senado, se aprueba el dictamen en el Senado, se aprueba también con más de 2/3 en el Senado, veta el gobierno, vuelve a diputados, más de 2/3 aprobamos la ley. En esa sesión que nos fuimos con un sabor agridulce, muchos, lo logramos en la discapacidad y esas familias que han tenido una angustia tras de otra, pero que se han movilizado, y la ley, la derrota del veto fue un producto de su lucha, su movilización, su organización, su concientización al conjunto de la sociedad. Va al Senado, se vota en el Senado y ahora el gobierno dice, no me gustó la ley, entonces díganme las partidas. El mismo día, en el mismo momento, que sin preguntarse dónde sale la plata, dice, no, voy a cobrar menos, retenciones cero. Que es un monto todavía superior el que va a dejar de recaudar al que podría financiar esta ley, ¿no? Entonces la hipocresía, el cinismo y lo enormemente grave de lo que está ocurriendo, donde se niega a cumplir con la ley derrotada, con el veto que fue derrotado en las dos cámaras. Bueno, ¿qué le queda a la población? ¿Qué le queda? Entonces a Milei, cuando le gusta, aplica la ley, cuando no, a mí no me gusta un montón de leyes, entonces también digo, ¿cuál es lo que dice? Y no hago
ningún fetichismo jurídico, estoy diciendo el contenido de lo que hace. O sea, Milei le niega a las familias de discapacidad lo que ganaron con su lucha, con su movilización, con su organización, y lograron traspasar los muros de este Parlamento para que esto sea sancionado, y sin embargo dice no lo hago. Pero es gravísimo lo que está ocurriendo. Gravísimo. Gravísimo. Creo que obviamente con la movilización se lo vamos a torcer como le torcimos los vetos y los vetos el otro día, ¿no? Con esa extraordinaria acción democrática que fue esa movilización frente al Congreso, que convenció a algunos dudosos, terminó de convencer a algunos dudosos la fuerza de la acción de las calles. Entonces, señor presidente, no tomo más tiempo. Creo que es una necesidad inmediata que no siga rigiendo esta inconstitucional ley que actualmente rige los DNU, porque este gobierno ha dado suficientes muestras de que su decisión es gobernar en contra del pueblo, a veto limpio, a decreto limpio, a DNU limpio y a compra de votos cuando no le alcanza, como la ley Bases, donde lo compraron a Cuader con una valija de $200.000 y todavía parece que el sistema judicial no se enteró que hubo alguien que cruzó a Paraguay con una valija con $200.000 y sigue rigiendo esa ley pese a esto, ¿no? Pese a esa certeza que tenemos, que este tipo cruzó con $200.000. Uno dirá, vinieron de ahí, vinieron de acá. Bueno, pero lo mínimo, investiguen, y esa ley va a valer mientras está esa suposición de ilegalidad de esa ley. Bueno, nada más, señor presidente, muchas gracias.